Hay una leyenda por aquí de un asesino sepultado, pero no muerto. Una maldición sobre el lago Cristal. Una maldición de muerte. La maldición de Jason Voorhees. Dicen que murió siendo niño, pero sigue regresando. Pocos lo han visto y viven. Algunos han tratado de detenerlo. Nadie puede. Parece que olvidan que está ahí, esperando. Jason Voorhees, un niño con deformidad de 11 años de edad, muere ahogado en Lago Cristal. 2 jóvenes consejeros estaban descuidados y nadie lo ayudó. Su cuerpo jamás fue encontrado. 2 consejeros son brutalmente asesinados. Se desconoce la identidad del asesino. En lugar de Campamento Lago Cristal, los lugareños lo bautizan como Campamento Sangre. Una serie de incendios provocados y agua contaminada impiden que el campamento sea reabierto. La maldición parece cobrar fuerza. Steve Christie, hijo de los dueños del campamento, y ahora el dueño, reabre el lugar a pesar de severas amenazas. Para tal efecto, arma un plan de trabajo con varios consejeros jóvenes con el fin de tener un campamento de verano adecuado para niños. Un día antes de que comiencen las actividades, un viernes 13, los consejeros y Steve Christie son asesinados, uno por Pamela Voorhees, la mamá del niño que años atrás se ahogó en el campamento. La única sobreviviente, Alice Hardy, después de sostener una intensa pelea. Alice jura que un niño en el lago la atacó. Nunca sabremos si esto fue real o fue una pesadilla. Viernes 13 es un gran clásico del cine slasher y del cine de terror. Contiene suspenso, atmósfera malsana, fotografía muy buena y música inquietante, inmortalizada por Harry Manfredini. El trabajo del mítico Tom Savini instauró la tendencia del gore en el subgénero slasher de los 80s. El director y creador de esta mitología, Sean S. Cunningham, le dio un toque estético inconfundible a su película, que nos recuerda a lo que hizo Mario Bava en Reazione a Catena. El campamento se siente inseguro y te crees que hay algo muy malo en el viento. La identidad del asesino es un shock. Funciona el whodunit, precisamente del cine giallo. Alice es una de las final girls más importantes en el subgénero slasher. Adrienne King convence con su vulnerabilidad y después su valentía. Betsy Palmer es una de las villanas más temibles en la historia del cine de terror. Ella, con una carrera respetable en el Hollywood clásico, siempre será Mrs. Voorhees. El desenlace es uno de los jumpscares más escalofriantes en el cine de terror. Dos meses después de aquel trágico viernes 13, Alice es brutalmente asesinada tras encontrar en su refrigerador. Su cuerpo jamás fue encontrado,
pero la evidencia indica un ataque directo, una venganza. Durante años me he preguntado, ¿cómo rayos hizo Jason para caminar desde su cabañita, cargando, irrumpir en el departamento de Alice y llevar de vuelta además del cadáver de Alice? Paul Holt reabre el campamento y le hace saber a los nuevos consejeros sobre el pasado maldito del lugar. El recuento de cadáveres continúa. 9 decesos es el brutal saldo, considerado como el peor en la historia de la localidad. Después aprendemos que la policía no descarta. La única sobreviviente, Ginny Field, quien tiene conocimientos de psicología infantil, utiliza a su favor la información que tiene sobre Jason, misma que aprendió en la convivencia en la fogata y en el bar local. Esa escena es de mis favoritas, ya que se toma muy en serio la mitología. Ginny lanza este razonamiento. ¿Qué pasaría si Jason sigue viviendo en el bosque? Nunca encontraron su cadáver. Al ver morir a su madre, su mundo se vino abajo. No tiene noción de lo que es la vida o la muerte, el bien o el mal. Él está ahí, esperando cobrar venganza. Al final de la noche, Ginny logra engañar y malherir a Jason. Esta secuela es igual de buena que la original, a pesar de que Tom Savini no regresó con los efectos especiales, ya que prefirió hacerlos para The Burning. La atmósfera genera suspenso, y aunque Jason no es tan intimidante y hasta cierto punto luce vulnerable, es un villano efectivo debido a su condición. Por cierto, su look es un homenaje a The Town That Dreaded Sundown. El director, Steve Miner, aplica detalles en todo momento para recordarnos que es una película de miedo, tales como en la transición de escenas. Esto da seriedad a un slasher que es considerado como una de las mejores secuelas en el cine de terror. El estilo visual es muy similar a la original, aunque se nota su mayor presupuesto, también nos recuerda a la película antes señalada de Mario Bava, sobre todo por las escenas de muerte. Me gustaría saber el reporte del sheriff sobre la cabañita de Jason, ya que podemos notar que coleccionó algunos trofeos, por así decirlo. Está el esqueleto de Alice, aún con el picahielos en la sien. Obviamente la cabeza y suéter de su mamá, el machete con el que ella fue atacada, además de los cadáveres de Terry y del oficial Winslow. Amy Steele es de las Final Girl favoritas debido a su coraje, inteligencia y carisma. Dos días después, Jason, aún malherido, escapa de Campamento Sangre, consigue ropa nueva, aunque parece que aumentó de peso y estatura, y se dirige a Higgins Haven, una casa de campo. Chris Higgins, de la familia propietaria del lugar, invita a sus amigos para pasar el fin de semana. Un trío de bikers se adhiere al plan, aunque sin invitación, después de un altercado en una tiendita donde aprendemos que estamos en Nueva Jersey. Sí, les he dicho que es una zona maldita. Aprendemos que Jason requiere terapia de manejo de ira. Urgente. Chris tuvo un desafortunado encuentro con Jason años atrás, lo cual genera confusión en la línea del tiempo. Pero qué rayos, es una escena de flashback espeluznante. Al final, Chris detiene a Jason, o eso parece.
Esta secuela es una especie de remake de la original, debido a la similitud de los crímenes, pero tiene su encanto, ya que Jason utiliza por primera vez la máscara de hockey. Steve Miner regresa como director, y aunque ya no pone énfasis al misterio, como en la secuela anterior, se enfoca en la brutalidad de Jason, quien luce intimidante y mucho más feroz. Richard Brooker luce intimidante, lunático y puede llegar a dar miedo. La persecución final es una de las más intensas que ha visto el género. Dana Kimmel es otra Final Girl estupenda. Le creemos que está aterrada, aunque más tarde convierte el miedo en un odio más que justificado contra Jason, con quien tiene cuentas pendientes. Su trabajo en Sweet 16 es buenísimo, ya que también muestra timing cómico. Una pena que no quiso ser una Scream Queen. Te queremos, Dana. La música disco de los créditos iniciales y el proceso en 3D hacen de esta una secuela ideal para un Viernes 13 divertido. Por cierto, el proceso no funcionó muy bien. Me estafaron en su momento. Al día siguiente, el cadáver del asesino es transportado a la morgue, pero a las pocas horas desaparece. Al día siguiente de eso, Jason se sabe el camino de vuelta a casa e irrumpe en las vidas de la familia Jarvis y de los jóvenes que rentaron la casa de al lado, además de unas gemelas inglesas. Paralelamente, Rob Dyer, hermano de Sandra, quien fue víctima de Jason en la parte 2, está en busca del villano. Él cuenta con información sobre el origen de Jason, lo cual resulta útil más adelante. Esto genera otro problema en la línea del tiempo, porque como en pocos días Rob consiguió información y ató cabos sobre la identidad de Jason, el cadáver de su hermana fue descubierto 2 días antes. Bueno, como sea, es un personaje interesante. Jason desata otra masacre. Y al final de la noche es detenido por Tommy Jarvis, quien con ayuda de su hermana Trish lo privan violentamente de la vida. En mi opinión, este es uno de los mejores slashers de los 80s debido al regreso apoteósico de Tom Savini, el mejor creador de efectos especiales y gore en la historia del cine de terror. Además, el director Joseph Zito, a quien conocemos por The Prowler, añade un aura muy incómoda que se complementa perfectamente con la ferocidad y miedo que genera Jason, quien está enojadísimo, además de los crímenes brutales. Segunda red flag sobre su problema de ira. El hombre detrás de la máscara es interpretado por Ted White, de Los Consentidos. Los personajes son sorprendentemente empáticos. Tuve un crush grandísimo con Barbara Howard. Kimberly Beck es una Final Girl infravalorada. Sabe pelear y su capacidad de gritar es admirable. Corey Feldman interpreta a un puberto muy molesto, pero ya ocupa un lugar en la historia en la saga. El baile de Crispin Glover es gore. Tal vez es el baile más bizarro en la historia del cine de terror. Bueno, Mark Payton le da competencia, tal vez. Entre 1992 y 1997, después de los sucesos de El capítulo final, Tommy es internado en un hospital psiquiátrico que se encuentra en el bosque. Se supone que ya tiene 17 años de edad, aún tiene alucinaciones sobre Jason y los recuerdos de aquella noche no le permiten tener una vida funcional. Tommy no es nada sociable.
Y su vida empeora con una nueva ola de muertes cuando Jason despacha a los pacientes del hospital y básicamente quien se le cruce en el camino. Ok, resulta que el responsable es el Roy Burns, quien tomó la identidad de Jason en venganza por el cruel asesinato de su hijo a manos de un paciente, quien debería acudir con Jason original a las terapias de manejo de ira. Siempre me pareció irónico que Roy se desquitó de todos menos con el asesino de su hijo. El hijo es interpretado por Dominic Brascia, quien dirigió el slasher raro, no tan malo, Evil Love. Tommy, con ayuda de Pam y Reggie the Reckless, matan a este imitador. Durante muchos años fue considerada como la peor secuela de la saga, pero el tiempo le ha hecho justicia de alguna forma, ya que es un slasher divertido, con un número alarmante de crímenes y hasta tiene momentos de humor muy crudo. El personaje de Tommy Jarvis se consolida como el némesis número 1 de Jason. Muy buena interpretación de John Shepard. Y Melanie Kinnaman es una final girl emergente bastante apta. La dirección es dinámica y es por parte de Danny Steinman, quien durante su carrera hizo películas 3X y Savage Streets, película de Linda Blairsploitation. La mayoría de los personajes son desagradables y no se extrañan conforme van desapareciendo. El que tomó esta foto de Jason para el periódico es un reportero adicto a la adrenalina. ¿Cómo sucedió? ¿Sobrevivió? El baile de Violet es fascinante. Y el grito de Reggie es gore. También debería contar como violencia la manera en que el personaje de Juliet Cummins batea a este pobre hombre. Posiblemente, un año después de Un Nuevo Comienzo, Tommy escapa de la institución mental para desenterrar el cadáver de Jason con ayuda de su amigo Allen Hawes. El motivo: asegurarse que puede destruirlo para siempre. Las consecuencias de una serie de eventos desafortunados provocan que Jason resucite mediante electricidad, al más puro estilo monstruo de Frankenstein, y escapa de su tumba para una vez más regresar al lugar donde nació y murió. Ahora llamado Forest Green, para que no se le asocie con su apodo, Campamento Sangre. Ahora en modo zombie y más poderoso que en su forma humana o lo que fuera, el hombre detrás de la máscara se asegura de elevar su conteo personal de cuerpos. Tommy, con ayuda de libros de ocultismo, aprende que Jason debe regresar al lugar donde murió para terminar con su maldición. Con la ayuda de Megan, la hija del sheriff del pueblo, se orquesta un plan efectivo y memorable para regresar a Jason al fondo del lago Cristal. Me obsesiona el hecho de que Jason muere pensando que mató a Tommy y por eso lo deja ir. De alguna forma, resignándose a que deberá quedarse en su tumba acuática. Para muchos fans, incluyéndome, esta es la mejor película de la saga. Tiene un look gótico como de película de monstruo de Universal. Precisamente en ese momento, Jason Voorhees, Freddy Krueger y Michael Myers ya habían tomado el lugar de Drácula, monstruo de Frankenstein, del hombre lobo, todos.
Los valores de producción son altos, la historia envolvente, la música es estupenda que hasta se recicló en la parte 7 y otras películas de terror de la época. Y aunque es un slasher por nota, se siente como una película de terror seria. Todo eso es mérito del director Tom McLoughlin, a quien conocemos por la divertida One Dark Night. Tom Matthews, de fama de Return of the Living Dead parte 1 y 2, se consagra como el héroe que necesitaba la saga. Su timing cómico y su obsesión con Jason, casi como Dr. Loomis con Michael Myers, lo convierten en un héroe. Mi segundo personaje favorito en la saga. Jennifer Cook es la Final Girl emergente más carismática en la saga. Sin su ayuda, Jason posiblemente hubiese masacrado a todos. Te queremos, Jennifer. C.J. Graham interpreta al primer Jason zombie indestructible. En algunas escenas impone solo con su físico. Aprendemos que Jason no mata niños, tal vez porque le recuerdan a él cuando él era humano. El humor negro en la historia es casi una guía de cómo hacerlo, y es curioso, porque en 1986 este tipo de películas tuvieron su auge. Ejemplos: The Little Shop of Horrors, Masacre de Texas parte 2, Night of the Creeps, Critters, Shopping Mall, entre otras. Esta es definitivamente la película de Viernes 13 que le enseñas a tu familia, amistades o pareja. Años después de los eventos de Jason Vive, fueron suficientes para que Jason al fondo del lago luzca así, una niña llamada Tina Shepard, quien no controla sus poderes telequinéticos, provoca la muerte de su padre, después de un incidente de violencia familiar. Posiblemente en 1999, Tina, ahora con 17 años de edad, se siente culpable de la muerte de su papá. Como parte de una terapia propuesta por su psiquiatra, el Dr. Cruz, ella y su madre regresan al lago Cristal para procesar su trauma e intentar controlar sus poderes. Durante una noche, Tina es invadida por la melancolía y la culpa, y al intentar sacar a su padre del lago a través de telequinesis, logra revivir a Jason, quien descansaba al fondo del lago. Evidentemente, Jason no meditó sobre su actuar durante todos estos años y regresa para generar horror en Lago Cristal, y ya recuperó su nombre. Al final de aquel Viernes 13, Tina hace las paces con su pasado y recibe ayuda de su papá, quien luce chusco, y es aquí donde salgo en defensa del director John Carl Buckler, a quien la MPAA recortó brutalmente su trabajo en el gore y en especial en el diseño del papá. He aquí cómo lucía originalmente. En la descripción del video les dejo links de todas las muertes sin censura de esta película y algunas otras de la saga. Aún sin mucho gore, es un slasher muy entretenido. Es como si fuese el cumpleaños de Jason y él se divierte mucho. Tina es la Final Girl definitiva, ya que pelea y humilla a Jason en algún momento. El arco del personaje es satisfactorio y es más que Carrie contra Jason, como se conocía la película. Tristemente, Lar Park Lincoln falleció hace unos días. Siempre se le recordará por ser la némesis más poderosa que se topó Jason. Susan Jennifer Sullivan es una especie de subvillana, boleadora, con humor acidito. Por ejemplo, antes de morir, Tina y su ligue le recomiendan que no salga porque, Jason está por ahí. Y ella dice algo como, no me interesan los tríos, y los manda al carajo monumentalmente. Kane Hodder se volvió leyenda al interpretar por primera vez a Jason, cuyo look y actuar es espectacular. 2 meses después, probablemente, una noche antes de que un barco lleno de jóvenes zarpe hacia Nueva York para celebrar su graduación, Jason es revivido accidentalmente cuando recibe una descarga eléctrica. Sin haber pagado su boleto,
Jason se une al festejo solo para arruinarlo y provocar cerca de 200 muertos en total. Muchos murieron durante el incendio dentro del barco. Los sobrevivientes naufragan hasta Manhattan, donde Jason los sigue y se obsesiona tanto en querer matarlos que no se toma la molestia de disfrutar de Times Square ni de otros lugares. ¡Qué sujeto tan molesto! Como es de noche en Nueva York y un loco como Jason pasa desapercibido hasta que la prota, Rennie, y el inútil de su interés romántico se deshacen de él, provocando un final confuso o extrañamente incomprendido. En mi opinión, esta es la secuela más floja, la que denomino la secuela MTV, ya que no hay absolutamente nada de misterio, se enfoca más en el look y básicamente no hay momentos memorables. Casi todo es absurdo. Ron Heder, el director, intentó hacer algo diferente, pero al final extrañamos el clásico slasher de campamento. O sea, fracasó. Al menos, la secuencia de títulos y la canción The Dark Side of the Night es maravillosa. Otra alerta de manejo de ira. Kane Hodder es lo mejor de Jason Toma Manhattan. Cuando llegas a la 8ª película de una franquicia de terror, es inevitable vitorear al villano. Y es que los demás personajes no hacen esfuerzo por ser empáticos tampoco, Ok, hay una que otra escena que luce bien y algunos momentos son hilarantes involuntariamente. El presupuesto solo alcanzó para filmar muy poco tiempo en Nueva York y al menos se aprovechó para mostrar ese lado sucio, peligroso, algo que era común en el cine de terror en los 80s. De las secuencias de muerte, creo que la más recordada es la de Julius, el boxeador. Las otras, La línea del tiempo se jode más con esta situación de Jason regresando a su forma de niño, pero bueno, ya a estas alturas es lo de menos. Después de los eventos en Manhattan, se atribuyeron oficialmente 83 crímenes a Jason Voorhees, hasta que el FBI se encargó de él, pero eso se los cuento en otro video. El vínculo de Jason con Crystal Lake es eterno. Es un pacto de sangre y venganza. Bien dicen por ahí que un freak siempre sabrá el camino de regreso a casa.